así como están sentados, me causa algo de admiración. A veces mis amigos predicadores dicen, en reverencia a la palabra de Dios vamos a ponernos de pie. Y creo que debemos reverenciar la palabra de Dios, definitivamente. Pero me pregunto si ellos se ponen de pie en la mañana cuando hacen sus devocionales personales. No, están sentados con su cafecito y bate y patas de gallo. 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¡Qué bendición! Que Dios es paciente para con nosotros. Y aquí está lo que quiero que vea. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero hablar de esa frase en esta mañana. Dios no quiere que ninguno perezca. Yo creo lo que la Biblia dice acerca de la creación del hombre, que todos somos el producto de la creación directa de Dios. Creo exactamente lo que el libro de Génesis dice acerca de la creación, la producción del cuerpo físico del hombre y luego de la mujer. Y Dios no hizo a un solo ser humano con el propósito de que pasara la eternidad en el infierno o la eternidad separado de Él. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano un deseo de algo más que lo que ofrece este mundo y algo más que lo que ofrece esta vida. Y por eso este versículo dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Señor, gracias por tu palabra y gracias por dárnosla en términos tan sencillos y en términos en que cualquiera, si en verdad se detiene y se enfoca, puede entender cuál es tu deseo para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por lo que se celebra en este día. Gracias por los muchos años de fidelidad y constancia, dedicación de hermanos de esta iglesia, el pastor, su familia. Y te pido que al celebrar este día lo hagamos con personas tomando decisiones de recibir a Cristo como su Salvador personal. Tomar una decisión que transforme su vida, que cambie su destino eterno y que le da una esperanza y un ánimo para la vida que está viviendo ahora. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Si la Biblia enseña una sola cosa, enseña que Dios quiere que todo ser humano sea salvo. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y sabemos que esa expresión, todos los hombres, se refiere a toda la humanidad, no solamente al género masculino. Todos nosotros tenemos uno de dos destinos. Cada uno de nosotros irá a uno de dos lugares cuando muramos, o al cielo o al infierno. No hay puntos intermedios. La Biblia no menciona ninguna ruta alterna. Y dejado solo, el hombre sí perece. Alguien tiene que decirle al que no es salvo que Dios ha hecho provisión para que sea salvo, para que tenga vida eterna, para que vaya al cielo cuando muera, para que no se pierda. Yo he hablado con mucha gente que tiene la idea de que no ha hecho nada para merecer ir al infierno. Y es cierto, tiene razón. No tienes que hacer nada para merecer ir al infierno. Ya lo hiciste. Y yo también. Uno va al infierno
no por lo que hace, sino por lo que no hace, o por lo que rehúsa hacer. Juan 3:36. Mire lo que dice Juan capítulo 3. Versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Note que no dice el bautista, el evangélico, el protestante, el católico, el metodista. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Decir, yo no he hecho nada para merecer ir al infierno, es como que uno dice, pues no sé qué hice para ser tan ignorante. La ignorancia no es por lo que haces, es por lo que no haces. No sé por qué merezco tronar ese examen. No hiciste nada para merecer tronar ese examen. No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. No estudiaste. No. ¿Qué hice para merecer que me corten la luz? Nada. No pagaste el recibo. ¿Qué hice para merecer que mi esposa me trate mal? Nada. Por eso te trata así. No hiciste nada. No le compraste regalo de Navidad, o cumpleaños, o aniversario, o Día de los Novios, o Noche de Brujas. No hiciste nada, por eso te trata como te trata. Juan 3:16, porque, repítalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De nuevo note que no dice que ha sido condenado porque fuma, o porque toma drogas, o porque toma alcohol, o porque va a un baile, o porque es aficionado a la América. Gracias a Dios que la selección mexicana casi llegaron a los cuartos, ¿verdad? Alguien me dijo, no llegaron a los cuartos, llegaron a los octavos. No, llegaron a sus cuartos para recoger sus maletas para regresar a casa. No dice por lo que había hecho, dice porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo no tuvo que condenar al mundo, ya estaba condenado. Antes de ser salvo yo ya estaba bajo condenación, pero la condenación se me quitó cuando acepté recibir a Cristo como mi Salvador. Mira otra vez el versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso significa que si Cristo no hubiera muerto, estaríamos perdidos. Eso es lo que quiere decir, o quiere decir que si Dios no hubiera dado a su Hijo para morir por nosotros, hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. Pero también quiere decir que si una persona no cree, se pierde. Entonces, ¿qué estás esperando? Dios ha hecho toda provisión necesaria, y todo lo que tú tienes que hacer es aceptar lo que Él te ofrece. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer en Cristo provoca la ira de Dios. El asunto más importante de la vida de un individuo no es dónde vive, cómo viste, cómo come, cuánto gana, cómo luce, ni siquiera de qué religión sea. Es dónde va a pasar la eternidad. ¿Usted ha pensado alguna vez qué sucederá después de la muerte? ¿Usted ha mirado la cara de un ser querido yaciendo en su ataúd y se ha preguntado, ¿dónde está mi madre, mi padre,
mi esposo, mi esposa, mi amigo, ¿qué está sintiendo? ¿Estará consciente? ¿Sabrá lo que le sucedió? ¿Está usted preparado para el día en que usted estará en ese ataúd? ¿Está listo para su encuentro con Dios? ¿Ha hecho lo que Dios dice? No lo que un predicador dice, no lo que una religión dice, no lo que un panfleto dice, lo que Dios dice que tiene que hacer para prepararse para el único evento totalmente inevitable de esta vida, que es la muerte. Ahora, tal vez usted sabe que es salvo, tal vez usted ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, pero ¿qué de su vecino? ¿Qué de su familiar? ¿Qué de su compañero de trabajo? ¿Su compañero de escuela? Algunos piensan que el predicador habla del infierno porque es cruel, que la predicación acerca del infierno es áspera, es insensible. Pero ¿es insensible el bombero que advierte de un incendio que podría quitar la vida de una persona? ¿Es insensible el médico que advierte a su paciente de una enfermedad que padece? Ningún predicador disfruta hablar del infierno. Pero si no hablamos del infierno, estamos eliminando una gran parte de lo que la Biblia enseña. ¿Usted sabe que Cristo Jesús en sus enseñanzas habló más acerca del infierno que acerca del cielo? Predicamos acerca del infierno porque es una realidad imposible de negar. Negar que el infierno exista es negar la palabra de Dios. Negar que el infierno exista es llamar mentiroso al Señor Jesucristo. Mucha gente dice, pues, nadie jamás ha muerto y ha regresado para decirnos cómo es. Tal vez no, pero la Biblia habla de dos hombres que murieron y de lo que sucedió después de su muerte. Mire conmigo a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es el infierno, alzó sus ojos estando ¿en qué? ¿Estando en qué? Tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta ¿qué? Llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, ¿y tú qué? Atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Esto no es un cuento, tampoco es una parábola. En las parábolas no se mencionan nombres. Aquí se mencionan 3 nombres: Lázaro, Abraham y Moisés. No sabemos por qué Dios no menciona el nombre del hombre rico. Tal vez por consideración a su familia. Imagine tener un registro escrito eterno de que su padre o su hermano o su hijo haya ido al infierno. Dios nos está enseñando de la realidad del infierno y la realidad del cielo. Nos está enseñando que la calidad en que uno vive en esta vida no determina a cuál de esos lugares uno vaya. Nos enseña que el destino eterno se determina por su respuesta a lo que oye. El hombre rico fue al infierno no porque era rico, sino por lo que no hizo. No creyó en el Hijo. Lázaro fue al cielo no porque era pobre, no porque era mendigo, no porque, y yo he escuchado a personas decir, no porque sufrió el infierno en esta vida. Eso no es cierto. Fue al cielo por lo que hizo, porque creyó en el Hijo. Abraham simplemente dijo acerca de los hermanos de este hombre: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Moisés y los profetas, el Pentateuco, los profetas, los salmos, fue toda la Biblia que la gente tenía en esos días. Está hablando del Antiguo Testamento. Él dice que si no se convencen acerca del infierno y el cielo, porque nadie jamás ha ido y regresado, no creería si uno dijera que había sucedido eso en su vida. Yo morí, fui al cielo y regresé. ¿Alguien cree eso? ¿Ya ve? Y no debes creerlo, porque no es cierto. No necesitamos que alguien vaya y regrese. Tenemos la palabra eterna escrita por Dios. Lo que está diciendo es que Dios requiere, para que uno sea salvo, que simplemente crea a Él y a su palabra. La salvación no depende de lo que usted ve con sus ojos, sino que lo que cree en su corazón. Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si uno no está dispuesto a creer con el corazón lo que la Biblia dice acerca del cielo, del infierno, nunca será salvo, no importa lo que vea. Es más, normalmente lo que uno ve con los ojos causa más confusión que aclaración. El testigo ocular no es muy confiable. La prueba es que este hombre, estando en el infierno, sufriendo los tormentos de los condenados, rechazó la palabra de Dios. Yo he escuchado a predicadores decir: en el infierno no hay incrédulos, aquí hay uno. Su incredulidad le llevó al infierno y permaneció en su incredulidad aún estando en el infierno. Rehusó creer aún estando en el infierno. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, y su respuesta fue no. Uno pensaría que estando el hombre en el infierno y dándose cuenta de que después de todo lo que Dios dijo fue cierto, que se convencería. No. Si usted no está dispuesto a creer lo que Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No creería si alguno dijera regresar del infierno para contarle. Si no está dispuesto a creer a Dios, ¿por qué creería a un hombre? A propósito, ¿qué es lo que usted necesita que suceda para que usted crea? Este hombre estaba sufriendo
tormentos y no creyó. ¿Qué quiere que Dios haga en su vida para que usted cree lo que Él dice? El requisito básico para todo lo que Dios ofrece es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que no es de fe es pecado. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cerca de nuestra iglesia, un solo hombre compró y pagó la construcción de un enorme, hermoso templo. Y él dijo que porque él hizo eso, Dios no puede rehusar su entrada al cielo. Y trágicamente ese hombre está equivocado. Porque no es lo que doy a los uno debe dar a los pobres. Un cristiano debe diezmar. Wow, 2 amenes. Un cristiano debe diezmar. A propósito, visitantes, a usted no se le requiere nada. Cuando recogemos ofrenda en una iglesia, un visitante no tiene que sentirse obligado ni presionado para dar nada. No le invitamos para sacarle dinero. Los miembros pueden sentir toda la presión que quieran. Debemos hacer eso. Debemos ayudar unos a otros, pero eso no es lo que nos gana la entrada en el cielo. Porque no todos podemos hacer grandes obras, pero todos podemos creer. No, nadie puede borrar su pasado, pero mi Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi hija está casada con un pastor en El Salvador. Mi yerno, ¿cómo se llama? Henry. Henry González. Y es buen hombre, me dio 4 nietos. Y hoy en la mañana mi hija Temi me mandó un recado contándome de una experiencia que tuvo el viernes en la tarde cuando estaban ganando almas con su esposo. Encontraron una pandilla de jóvenes, les dieron folletos, los trató bien, los trataron bien, fueron respetuosos, no hicieron ningún mal, ningún daño. Pero cuando mi yerno Henry empezó a testificar, le dijeron, no, nosotros no podemos ser salvos. Dios no puede salvarnos. Hemos hecho cosas que Dios no puede perdonar. El muchacho está equivocado. Y si tú crees que tú has hecho algo que Dios no puede perdonar, también estás equivocado. No hay un solo pecado que la sangre de Jesucristo, su Hijo, no puede limpiar. Nadie puede volver a vivir su vida, pero todos podemos creer. La salvación no depende de lo que tú puedes hacer para Dios. Depende de lo que tú estás dispuesto a permitir que Dios haga por ti. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no te hizo para perderte en el infierno. Dios te hizo para disfrutar, gozar de ti por toda la eternidad. Pero Dios no te va a llevar al cielo a la fuerza. Para que tú disfrutes ese gozo, tienes que tomar una decisión personal, voluntaria. La decisión es recibir a Cristo como su Salvador personal. El que tiene al Hijo, tiene la vida. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que tomar una decisión. La decisión es confiar en el poder de Dios para darte vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Tienes que querer y tienes que creer. Nadie puede obligarte. Nadie te va a torcer el brazo.
Tienes que abrir tus ojos a lo que Dios está haciendo en tu vida. No es casualidad que usted esté aquí escuchando este mensaje. No es casualidad que Dios puso en mi corazón predicar este mensaje. Yo tenía otro mensaje preparado. Dios lo puso a usted donde está y Dios puso este tema en mi corazón porque usted necesitaba escucharlo. Solo tiene que aceptar. No tienes que hablar en público. En un momento vamos a dar la invitación, le vamos a invitar a tomar una decisión. No tiene que hablar en público, no tiene que confesar sus pecados, no tiene que hablar de su pasado. Simplemente escuchar una breve explicación del plan de Dios de la salvación y después de escuchar, usted toma la decisión. Es la cosa más sencilla que a usted jamás le han ofrecido. Solo tiene que hacer, pero la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Y la táctica más frecuente del enemigo de tu alma, el diablo, es decirte, después puedes hacerlo. Hazlo mañana. Hazlo la próxima semana. Pero mi Biblia dice que nadie tiene promesa para mañana. No hay promesa para un solo día más de tu vida. Mi hermano, usted que ya es salvo, ¿está haciendo todo lo que pueda para alcanzar a todos los que pueda? Una pregunta, ¿qué actividad tiene usted que es más importante que compartir el Evangelio con un amigo o un vecino o un desconocido? ¿Está usted cumpliendo con el mandato de Dios de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? El domingo pasado, México escogió al que será su siguiente presidente. Fue una decisión importante. Fue una decisión de que todos estaban hablando por meses. Pero no fue más importante que la decisión que a usted se le está presentando en esta mañana. Esa presidencia durará máximo 6 años. Pero la decisión que usted va a tomar en esta mañana va a determinar lo que suceda por toda la eternidad. Ese hombre de que habla Lucas 16, todavía, después de 2000 años, está sufriendo los tormentos que él describió en ese capítulo. Usted no tiene que ir a ese lugar. Dios ha preparado un lugar hermoso, un lugar de paz, un lugar de descanso, un lugar glorioso. Y Él quiere que usted pase la eternidad en ese lugar con Él. Señor, gracias por hacer tan claro el mensaje de salvación. Gracias que fue tan claro que a los 5 años este servidor pudo tomar una decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Yo sé que escuchamos muchas cosas, escuchamos muchas pláticas, enseñanzas, pero lo que hemos tratado en esta mañana no es pensamiento de hombre, es tu palabra. Te pido que esa persona que está aquí presente en esta mañana, que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, gracias por poner a esa persona entre nosotros. Es un privilegio tener la oportunidad de presentarle el precioso mensaje de salvación. Te pido que al dar la invitación, que toques el corazón de esa persona, que tome la decisión de decisiones de recibir a Cristo como su Salvador.
Y Señor, ayúdanos a los que ya somos salvos a ser más fieles y más diligentes en compartir este precioso mensaje con las personas que cruzan nuestros caminos, que tú presentas en nuestras vidas, para que ellos también tengan la oportunidad de tomar esta decisión. En el nombre de Cristo, rostros inclinados, ojos cerrados, le voy a pedir que haya un mínimo de movimiento, nadie moviéndose, nadie caminando. Cristiano, ore, pida a Dios. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir, puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera, pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa
que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a decirte, va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas cuatro cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, dos primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, sabes, le dijo, cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó, mira qué religión tienes, o has leído la Biblia, ya te bautizaste, qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo. No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe
vio su arrepentimiento y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.